Muy, pero muy buenos días, audiencia. ¿Cómo están? Para todo el país, desde siempre estamos con vos, desde el living de siempre estamos con vos, en un programa especial, como hacemos en la semana habitualmente, aparte, obviamente, del programa de los sábados, que va de 15 a 17 horas. Siempre en Domingo Radio Producciones hoy tiene el gustazo, pero maravilloso, de tener una flor del Jardín de la República. Y esa flor se llama Blanca Amelia Quiñones. Amelia Quiñones, sí, sí, digo bien. Doctora en filosofía, pero por sobre todas las cosas también una educadora de aquellas. Y hoy vamos a tener el gusto desde, como le dije, desde el Jardín de la República, allí en Tucumán, donde se forjó la independencia de nuestra patria, allá por el año 1816, con la presidencia de Francisco Narciso Laprida, que presidió el Congreso de Tucumán. Hoy recibimos a Blanca Amelia Quiñones para que nos hable de los valores de la educación en la Argentina. Ya la tenemos presentada. Muy, pero muy buenos días desde allí, desde esa maravillosa provincia que tiene la Argentina, Tucumán, señora Blanca Quiñones. ¿Cómo está usted? Carlos de Sico la saluda desde aquí, desde el living de Siempre Estamos con Vos. Muy buenos días. Muy buenos días. En realidad yo soy filósofa, ¿no? Uh-huh. Pero pensando en Platón, que escribió ese gran libro, La República, donde en realidad es un tratado de educación, siempre he apuntado en mis estudios, en mis investigaciones en la universidad, al problema educativo. Incluso he realizado hace unos años una experiencia auspiciada por el Ministerio de Educación de la Nación, una experiencia con escuelas de barrios vulnerables de San Miguel de Tucumán y localidades aledañas, una experiencia sobre la formación ética y ciudadana como transformadora de la educación desde el punto de vista filosófico, que me ha ayudado muchísimo en mis reflexiones, que se está plasmado en un libro que se llama precisamente La educación y los valores, Bien. editado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, en primer lugar, yo voy a definir lo que es la educación. Para mí la educación es un proceso transformador del hombre como totalidad, o sea, que no la concibo solamente como información, sino también el cambio de un individuo en una comunidad, porque el hombre es por naturaleza un ser social y que apunta precisamente al bien de esta comunidad. Ahora bien, cuando hablamos del fenómeno educativo, tenemos que tener en cuenta que detrás de toda educación, de todo proceso educativo, hay una visión del hombre. Es decir, nosotros podemos ver al hombre como un ser materialista o un ser que tiene, por el contrario, un cuerpo, pero también tiene un espíritu. Podemos ver solamente en el hombre una de estas dimensiones. Yo la concibo un poco aristotélicamente en su doble dimensión, ya sea corpórea o dimensión, llamémosle espiritual o intelectual. Ahora, el fenómeno educativo en su concreción como un proceso real, yo creo que es el reflejo de la vida de una sociedad que a su vez está regulada por políticas de gobierno que apuntan a un objetivo determinado. Entonces, la coherencia entre esa perspectiva filosófica, educativa y política posibilitará que todas las acciones parciales contribuyan a un resultado que sea claro y eficaz.
ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Yo diría que en nuestro país, como en todas las sociedades, en cuanto decíamos el hombre es un ser social, tiene múltiples influencias desde su nacimiento. Y la primera influencia es la de la familia. Y es precisamente allí donde tienen que desarrollarse los primeros hábitos. Yo había dicho que la educación no es solamente información, sino que también es formación. Ahora, esta familia, también dijimos, se inserta en un marco político que a través de sus instituciones está orientando esas acciones que se van a, diríamos, encauzar en dichas instituciones. Por eso nosotros no podemos separar, como había dicho que es un problema complejo, el fenómeno educativo, no podemos separar la familia como primer foco, diríamos, educativo de las instituciones educativas. Entonces hay una interrelación entre esos dos ámbitos que para mí son inseparables, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo regula el Estado en esas políticas de gobierno la educación? Lo hace mediante las leyes. Leyes que, es cierto, a menudo reflejan las tradiciones, porque Aristóteles decía que la ley es como la cristalización de las costumbres. Entonces, a veces esas políticas de Estado le dan importancia a lo que llamaríamos las tradiciones, o bien pretenden una ruptura, a veces, no diría violenta, pero muy marcada con esas tradiciones. Entonces, allí pareciera que se da como una especie, diríamos, de desnivel o diríamos de desencuentro entre la familia y el Estado. Por supuesto que estas políticas de Estado, es mi opinión, tienen que respetar en cierta medida las tradiciones, pero al mismo tiempo, como hablamos de tiempos históricos, también la educación que se inculca tiene que ser una educación que apunte al cambio, que apunte a esas constantes transformaciones que se dan en el mundo y se dan a través de, diríamos, las tecnologías, ¿no? Entonces, no se puede ni detener totalmente el avance de las sociedades, del mundo en general, ni tampoco quedarnos o hacer que esas políticas irrumpan de una manera, no digo violenta, pero sino súbita, y que permitan que la familia pueda ir acostumbrándose, pueda ir, diríamos, adecuándose a ellas para que no haya, diríamos, choque, ¿no? Porque de todos modos, toda educación tiene que ser una, como decía Paulo Freire, una educación liberadora, o sea, y no una educación bancaria que convierte al individuo en un mero receptor de contenidos, sino que tiene que ser una educación creativa,
una educación que permita para mí elaborar juicios críticos y juicios que cuestionen a la propia realidad. Entonces, el gran problema, quizás no sea un problema, es que hay que educar en libertad. Entonces, la cuestión es que esa educación no sea, como dije con anterioridad, un mero llenar contenidos a los educandos, sino que estos tengan la posibilidad de transformar esos contenidos en elementos nuevos de creatividad que contribuyan así al mismo tiempo a la transformación de la sociedad, porque si no, nos quedaríamos en una educación que no moviliza a la sociedad y que, por otra parte, no permitiría la creación de liderazgos, y tampoco permitirían que una vez que el proceso educativo está terminado, el hombre ya maduro pueda o sea capaz de asumir la realidad de una manera independiente. ¿Le puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, por supuesto. Yo le interrumpo, ¿no? Y viendo la sapiencia y el desarrollo que usted está teniendo y la visión que tiene acerca de los valores educativos, yo le pregunto, porque a mí particularmente y a la audiencia le interesa saber cómo usted ve esos valores en la educación argentina. Esos valores están reflejados, se han perdido, hemos involucionado con relación a otra época. ¿Cómo estamos parados? Usted obviamente está en un territorio completamente distinto al cual yo le estoy hablando. Yo le estoy hablando desde la ciudad de Buenos Aires, donde todo es mucho más superfluo que en el interior del país, donde las bases educativas están más arraigadas a tradiciones. Pero usted, como tiene un carácter nacional e internacional, una visión que realmente admiro, me gustaría que desde su experiencia nos diga su visión. Bueno, primero digamos qué son los valores, ¿no? Los valores son cualidades que el hombre encuentra en los bienes culturales. Hay una gama de valores que y ya se ha hecho la clasificación bastante común entre valores sociales, valores intelectuales, valores religiosos, valores estéticos y valores económicos o utilitarios, como quiera llamar. Entonces, esa gama de valores, podríamos decir que en cada sociedad han sido ubicados en distintas escalas, y así como hay sociedades que le han dado mucha importancia a los valores intelectuales o del conocimiento, como la sociedad griega, hay otras sociedades que han acentuado los valores religiosos. Entonces, depende, ¿no? Y esto es lo importante, de cuál es la escala de valores que está jugando, podríamos decir, en las políticas educativas de un gobierno. ¿Y qué concepción del hombre tiene? Volvemos al principio, porque si en un país las políticas de gobierno apuntan a la formación de hombres que solamente valoren lo económico, la educación va a apuntar a ese tipo de valores, pero si son políticas que apuntan a los valores sociales, van a acentuar en la educación los valores sociales, ¿no? Y si son sociedades dogmáticas que valoran mucho el
fundamentalistas que valoran mucho los valores religiosos, van a apuntar a la concreción de los valores religiosos. Entonces, yo creo que no podemos hablar de quizás de pérdida de ciertos valores, pero esa pérdida de valores se ha hecho en detrimento de otros valores que han pasado a ocupar el primer plano. Entonces, me parece que lo que habría que plantearse es qué tipo de valores están imperando en este momento en las políticas educativas. Ajá. Indudablemente, ya podemos adelantar que los valores religiosos no son tenidos en cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, los valores estéticos, no sé, también habría que ver qué tipo de esteticidad está detrás de esos programas, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si le estoy contestando. Yo no puedo decir, en todo caso digo, ¿no hay valores? No, yo creo que siempre hay valores, porque no es que se den una totalidad de disvalores, ¿no? Entonces lo que hay que plantearse es si uno está de acuerdo o no, como familia, podríamos decir, con los valores que están para las políticas educativas en primer plano. Uh-huh. Y ahí volvemos de nuevo al tema del vínculo familia, Estado. Es decir, responde a la idiosincrasia de la cultura tradicional de la familia, hay una ruptura, porque es cierto, hay un cambio que a muchos padres no les ha caído bien, ¿no? Y que, bueno, después vamos a hablar, si usted quiere, de el problema de lo que se llama la ideología o teoría de género, perspectiva de género, pero eso lo voy a dejar para el último. Está bien, ¿no? Está bien, está bien. Ahora, de acuerdo a lo que usted acaba de mencionar, ahí se filtra algo, o usted está abriendo una puertita, y es el detrimento de la célula fundamental en una sociedad, claro, que es la familia, que es el hogar, que es la casa, donde realmente se educa, porque en la escuela se recibe o se aprende conocimientos, pero en el hogar es donde se educa, y ahí creo que es donde nuestra educación está, digamos, yo no digo fallando, porque no son todos, pero donde estamos teniendo una cuenta pendiente, ¿no? En la familia. Bueno, después recuérdeme para volver a la noción de familia. ¿Cómo no? ¿No? ¿Cómo porque no? También no es que haya detrimento de la familia, sino podríamos decir de la familia tradicional, porque ahora hay un nuevo tipo de familia, que es cuestión de que se la acepte o no se la acepte, pero hay otro tipo de familia. Se habla de familias ensambladas, que quizás nosotros no estábamos acostumbrados. Bueno, eso lo voy a ver cuando hablemos de la teoría de género, pero si quiere le adelanto. No, la familia tradicional, el padre, la madre y los hijos, y estaban los abuelos también, pero ahora están las familias monoparenterales, está, bueno, y sé que se dan en adopción y a veces le dan con prioridad, o por lo menos de guardador legal, a un solo padre, madre, podríamos decir, que adopta chicos. Y esos chicos tienen una familia, es distinta, pero es una familia. O tiene dos padres que son dos del mismo sexo, o dos madres, pero que realizan o cumplen los diferentes roles. Uh-huh. Entonces, ahí también yo diría que ha cambiado el concepto de familia, ¿me entiende? Sí, pero sí. No es que no exista familia. Entonces aclaremos, porque
la reflexión tiene que ser abarcativa, y yo tengo que ver las distintas perspectivas. Tengo que Correcto. poner la perspectiva del padre, madre de familia, de la madre, padre de familia y de la familia tradicional, ¿me entiende? Sí, Bueno, sí, sí, lo entiendo. entonces, Usted, bueno, para dejar la puerta abierta, obviamente, para luego desarrollarlo con mayor amplitud, ¿usted haría o propondría cambios estructurales en el sistema educativo actual? A nivel nacional estamos hablando, por supuesto, ¿no? bueno, hay que ver también a qué nivel, porque uno de los problemas en la educación en general es que la educación primaria es como que cuando termina, termina ahí y no hay una apertura al nivel secundario. El nivel secundario, cuando comienza, es como si empezara desde la nada, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces también son como etapas cerradas. Y después la universidad se queja constantemente de que los alumnos de la escuela media no van preparados. ¿Y cuál es el remedio? Por lo menos en la Universidad de Tucumán, es un curso que dura un mes. No hay una transición, no hay un ciclo básico como hay, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires. De todos modos, yo creo que si el nivel medio hubiese cumplido con sus objetivos, no habría necesidad de una etapa de transición, y menos el comenzar de cero, suponiendo que los chicos en 5 años no aprendieron nada, ¿no? Ujú. Eso es lo que eso es lo que pienso, ¿no? Bien. No sé si le contesto lo que piensa. Mire, y por otro lado, yo no sé si el éxito de la educación radica tanto en la estructura, sino yo creo que más bien en el proceso de enseñanza y en el compromiso que tengan los educadores, ¿no? Yo creo que el que tiene voluntad de educar lo hace independientemente de la estructura en la cual esté. Quizás ciertas estructuras mejoren, ¿no? Pero me parece que lo fundamental es otro, ¿no? Es la vocación docente, ¿no? Y el lazo que el docente establece con el alumno. Para mí el vínculo personal es más importante que la estructura, Sí. ¿no? Ese es mi Muy, punto de vista, ¿no? muy claro, Blanca, muy claro. Bueno, Yo sé que usted tiene unos compromisos dentro de unos minutos, por eso vamos a abordar lo que habíamos dejado pendiente y que era la ideología de género introducida dentro de la educación. ¿Cuál es su bueno, opinión? bueno, Estamos sí. esperando su Este, contestación. mire, no, yo lo único que en 2 minutos lo que le quería decir es que y me parece importante, y sobre todo en este momento puntual, la influencia que tiene la tecnología dentro de la educación. Y esa influencia se ve, diríamos, acentuado, disminuida por las diferencias socioeconómicas que hay en la sociedad. Es decir, cómo hay gente que queda excluida. Y esta exclusión se ha puesto muy, muy de manifiesto en este momento de pandemia, porque han quedado fuera del sistema muchísimos chicos, porque la teleeducación no es accesible a miles de niños del nivel primario, y no solamente del nivel de la escuela media de la universidad. Hay chicos de primero
que no han aprendido a leer todavía, hay chicos de la escuela media que han dejado de lado, ¿no? Incluso de la universidad, alumnos de primer año de la universidad no pueden acceder a esa tecnología. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Quizás no se previó que esto iba a suceder, pero de cualquier manera yo creo que hay que tener una perspectiva abarcativa y ver que la educación tecnológica, que es tan importante, porque a través de la tecnología se accede a modelos de vida, a comunidades virtuales que muchas veces tienen valores que no coinciden con los valores de nuestra identidad nacional, ese, diríamos, grupo de educandos ha quedado marginado completamente, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería decirle y bueno, y que de todos modos, aunque la educación virtual sea muy importante, nunca va a suplir la educación personalizada, ¿no? Que no nos lleva a lo que yo también llamaría el extrañamiento cultural a través de esos modelos que no están muy de acuerdo con nuestra idiosincrasia. Bueno, entonces hablamos en síntesis de una educación crítica, una educación que no colonice el pensamiento y que tampoco tiene que tratar de hacerlo el Estado a través de programas, porque también se educa a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, todas las redes. Entonces, yo lo que creo que tiene que haber una democratización en el sistema educativo que apunte a la participación responsable del ciudadano, ¿no? Por eso yo creo que la educación crítica, como dice Aren, es aquella que es capaz de cuestionar la realidad y al propio sujeto que se pregunta acerca de qué quiere llegar a ser él mismo, por sí mismo, ¿no? Seguro. Bueno. Blanca, váyase vamos a lo que usted quiere. un poquitito. Vamos a lo que usted quiere. No, está bien, pero Sí. córrase un poquito más ahí, porque se le estaba viendo la mitad de la cara. Ahí está bien, bárbaro. Bueno, Vamos entonces ahí. Vamos a lo que yo he preferido llamar más que ideología de género, lo llamo teoría de género, porque implican una concepción del hombre y también de la cultura. Entonces, cuando hablamos de género, sabemos que se habla de una noción más abarcativa que la distinción que nosotros hacíamos entre el sexo biológico o natural de hombre o mujer, sino más bien que se habla de sujetos sociales, ¿no? Y al hablar del género como una construcción social, yo creo que se está hablando de una perspectiva filosófica, si usted quiere, cultural, que es independiente de la biología. Le aclaro. Me he dedicado prácticamente toda mi vida universitaria al estudio de la filosofía antigua y sobre todo Aristóteles. Soy aristotélica y creo en la naturaleza como norma, ¿no? Y en este sentido, yo creo que al tomar a la naturaleza como norma, se evitarían todas estas discusiones que hay sobre el feminismo, sobre las críticas a esta, diríamos, al supuesto gobierno, el poder, esta lucha de poder entre la mujer que reclama sus derechos y el hombre que no le ha permitido por esa cultura androcéntrica gozar
de los mismos derechos, ¿no? Entonces, yo tengo no sé, una teoría, ¿no? Que viene, ¿no? Yo creo que esta idea hay un poco una lucha, ¿no? Por la reivindicación, ¿no? De la mujer de sus derechos. Y hay una oposición a esa, como diría, a esa cultura, esa cultura machista, vamos a decirlo. Para mí es una dialéctica que se inicia con Hegel y que es continuada por Marx, ¿no? En Marx se habla de tesis, antítesis, y se habla de la lucha entre el capital y el proletariado. Hay como también una dialéctica, una oposición. Después vendrá la síntesis de la sociedad sin clases, pero en fin. Y yo hago una transposición, no sé si estoy equivocado o no, entre esa dialéctica marxista y esa dialéctica que hay entre el hombre y la mujer, que en lugar de, diríamos, procurar un acercamiento a través del diálogo, se ha ejercido con violencia. Nosotros sabemos que hay movimientos feministas que son muy violentos, ¿no? A diferencia de otros que sí están por la equidad, pero ¿qué es lo que pasa? Hay un deseo de recuperación, yo diría que hay un deseo de recuperación del poder, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Eso es por un lado el problema de los movimientos feministas. Pero por el otro lado, en cuanto el género es una construcción social, se habla hoy de, no sé si llamarlo el tercer sexo, la homosexualidad, diríamos, que está incluida en lo que llamaríamos el género. Entonces, en este sentido, si el género y la sexualidad es una construcción social, cada uno tiene el derecho de verse a sí mismo de una determinada manera, independientemente de lo que la naturaleza le ha dado. Pero yo contesto lo siguiente, ¿no? Y aclarando que por otro lado, la homosexualidad se ha dado en la sociedad griega, en los romanos, hay un libro bueno, distintos libros, pero yo sobre todo me remito a Platón. Si queremos hablar de las distintas sexualidades, no hay nada mejor que leer el banquete de Platón, que tiene una explicación mítica, preciosa, y donde todo el mundo, podríamos decir, queda contento, queda satisfecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo creo que no hay que darle tantas vueltas a la cuestión? Y aquí retomo mi teoría de la naturaleza. La naturaleza opera regularmente. Por eso Aristóteles, después los estoicos, la toma como norma, que es lo que sucede siempre o la mayoría de las veces. Entonces, yo diría que la naturaleza ha hecho, de acuerdo a sus normas, que no son normas, diríamos, necesitantes y excluyentes, ha hecho hombre y mujer. Pero la naturaleza también se equivoca, pero se equivoca no en el sentido moral, no quiero que me... Es decir, la naturaleza falla, la naturaleza no sigue su regularidad, quiero decir con esto, ¿no? Y bueno, y aparecen seres que son hermafroditas, o yo he visto una estatua, una escultura
en el Museo del Louvre, que pinta una hermosa imagen, ¿no?, de una hermafrodita, y que bueno, entonces yo creo que sin darle tantas vueltas, podríamos decir que la homosexualidad es simplemente, vamos a decir, un salto de la naturaleza, una irrupción, diríamos, una no regularidad, insisto, no en sentido moral, sino que se da excepcionalmente, muchas veces raramente, ¿no? Pero que de ninguna manera nosotros tenemos que tomarlo como algo, diríamos, excluyente. O sea, yo a la naturaleza le permito que algunas veces no opere como opera habitualmente. Entonces, desde mi perspectiva, no apelo a ninguna teoría de construcción social ni nada. Ahora, que esa persona se exprese de acuerdo a lo que la naturaleza le ha dado, me parece bien, y que entonces, si a alguien no le gusta, no lo acepta, por cuestiones religiosas, morales o lo que fuere, yo le diría simplemente que asuma la virtud de la tolerancia. ¿Y qué es esa virtud que han descubierto los modernos? La tolerancia consiste en aceptar algo con lo que yo no estoy de acuerdo, en la medida en que ese algo no sea dañino a un tercero. Bien. Entonces, yo diría que retomemos un poco la lectura de los clásicos y yo invito también a leer a Safo de Lesbos. Sabemos que el término lesbiana viene precisamente de esa gran poetisa que enamoraba o se enamoraba ella de sus alumnas, y que esas poesías son tan bellas, donde habla del cabello, de los rulos de su amada que caían sobre su hombro, ¿no? Entonces, no tenemos que, diríamos, hacer tan compleja la cosa. Yo creo que la naturaleza es una explicación para mí suficiente para estos largos procesos o estas largas discusiones que muchas veces lo único que hacen es provocar grietas dentro de la sociedad, ¿no? Esa es mi perspectiva, pero ya le digo, la homosexualidad se ha dado siempre. Ahora, ¿qué pasa con la educación? Bueno, la educación acentúa la construcción social de la sexualidad. Entonces no tiene en cuenta todo lo que es mi teoría, ¿no? Es decir, por el contrario, pareciera que está como estableciendo un antagonismo entre la biología y la cultura. Y yo no creo que sea así. Yo creo que la naturaleza tiene elementos suficientes de apertura como para dar una explicación de estos fenómenos culturales que quieren ser transgresores, completamente innovadores, de ruptura, de ataque a la tradición, ¿no? Creo que no es necesario ir tan lejos. Y se podría introducir en la escuela de una manera tal que no hiera los sentimientos
de las familias. Para mí esta explicación es mucho más simple, es más abarcativa y creo que sirve para explicar la igualdad de dignidad que tiene tanto el hombre como la mujer como persona, ¿no? Entonces, yo me quedaría, diríamos, en eso. Quizás puede parecer insuficiente o que no contesto a las inquietudes que tienen muchísimos padres, ¿no? Yo Pero creo, yo creo, ¿eh? yo creo que usted es moderada al respecto y estos grupos son radicalizados. O sea, cuando se quiere imponer por la fuerza algún tipo de ideología, la radicalización que ellos tienen no escuchan a los moderados como usted, donde obviamente el mundo ha evolucionado en este aspecto y hay cambios, y como usted dijo, en la familia y en todos los aspectos, pero todo tiene que ser moderado y respetando las voluntades y los pensamientos de aquellos que tal vez no estén de acuerdo con esa forma de pensar, pero realmente cuando hay abruptos, quieren hacer abruptos cambios y se quieren imponer, obviamente se produce la grieta y el choque. Blanca, yo sé que usted en unos minutos tiene un compromiso impostergable, realmente súper agradecido por usted haber brindado este tiempo, una persona que realmente con un conocimiento muy grande en el tema educativo, en el tema filosófico. Yo recuerdo que Blanca también es profesora consulta de la Universidad de Tucumán, por lo cual es una persona que hay que escucharla atentamente. Y esta conversación que hemos tenido para mí queda abierta para seguir en otro momento, tal vez en un par de semanas, terminar de redondear todo aquello que quedó en el aire y que por temas de tiempo no podemos, no nos pudimos expandir. Pero yo estoy muy agradecido y por sobre todas las cosas a una persona que tiene un conocimiento muy grande de lo que es la educación y necesitamos mucha gente como Blanca para poder formar y dar el legado a aquellos futuros o futuras personas que van a conducir los destinos de nuestra nación, que es el pueblo, ¿no? Bueno, yo simplemente terminaría diciendo que la educación tiene que ser una educación crítica que permita el pluralismo, porque sin pluralismo no hay democracia. Perfecto. Es decir, bueno, muchas gracias No, entonces a usted. frutilla del postre puso Blanca, realmente un colorario excepcional. Hemos transmitido desde San Miguel de Tucumán, a cuna de la República Argentina, la provincia más pequeña, pero que es la flor de nuestro país, porque es el jardín de la República. Muchísimas gracias, Blanca, ha sido un gusto enorme haber compartido con usted. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Estábamos en contacto con Blanca Amelia Quiñones. Ella, ¿cómo les puedo decir? Ella, doctora en filosofía, profesora consulta de la Universidad de Tucumán. ¿Qué más le podemos pedir? Y ha dado una clase magistral de lo que es la educación en la Argentina. Yo les recuerdo, el día viernes vamos a tener también una invitada del cual vamos a tocar un tema en los cual la gente está muy preocupada, sobre todo aquellos que alquilan. Y es una contadora pública, administradora de consorcios, ella, y creo que va a valer la pena escucharla, porque nos va a desasnar en un montón de situaciones de lo que pasa en los consorcios, de lo que pasa con los inquilinos, lo que pasa con los dueños, con los alquileres. Así que siempre estamos con vos allí, expectante de la necesidad de la gente. Y el día sábado, como de costumbre en nuestro programa habitual de Siempre Estamos con Vos, de 15 a 17 a través de una producción de Siempre en Domingo Radio Producciones. Ha sido un gusto y un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Les recuerdo que en la fanpage de Facebook lo pueden ver
pueden ver esta repetición las 24 horas, los 365 días del año, y también va a estar subido en nuestro canal de YouTube de Siempre en Domingo Radio. Todas las repeticiones están allí para que ustedes puedan compartirlas o puedan volver a revivirlas. Ha sido un gusto, mi nombre es Carlos de Sico y los esperamos el viernes, Dios mediante, aquí, en esta misma sintonía, en Siempre en Domingo Radio, a través de la fanpage, siempre estamos con vos. Ha sido un gusto y un placer. Vamos a... Chau, nos vamos, Chau, chau.